Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Yo vengo a hacer uso de la tribuna para fundamentar mi voto en contra, como lo hice en la reforma del artículo 3 constitucional, en esta ley de servicio profesional docente, que al igual que las otras leyes secundarias, tanto la Ley General de la Educación como la Ley del Instituto de Evaluación Educativa, adolecen a mi juicio de un vicio y un problema de origen, que es justamente el que dio lugar a la reforma del artículo 3 constitucional hace unos meses. La justificación que el Ejecutivo Federal, que Enrique Peña Nieto dio para promover como base de una reforma educativa la reforma al artículo 3 constitucional, fue recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema educativo, decía Peña Nieto, prisionero de los poderes fácticos. ¿Quiénes son esos poderes fácticos? ¿Son los maestros? ¿Son los maestros los responsables de la crisis en que se encuentra el sistema educativo nacional? ¿Son los maestros quienes crearon el sistema corporativo, uno de los sistemas corporativos más corruptos que hayamos tenido conocimiento en la historia del país? ¿Son los maestros los que han dado a diestra y siniestra miles de comisiones sindicales a ese aparato corporativo? ¿Son los maestros quienes crearon el cacicazgo de Bastel Gordillo, caído hoy en desgracia después de haber dejado de ser útil como parte de la estructura corporativa y electoral del PRI, y después de haber vivido su clímax, que se convirtió más adelante en un canto del cisne durante los gobiernos del panismo? O ya se nos olvidaron los paseos de Marta Fox y el Bastel Gordillo con su guía de padres de familia, o el propio registro del Partido Nueva Alianza, o los favores recibidos por el Bastera Felipe Calderón para el fraude electoral del 2006. Sí, hay que recuperar la memoria y no olvidar la historia, y no queramos convertir la tragedia que vive el sistema educativo mexicano en una telenovela cursi, allá desde hermosa República Mexicana, desde Parácuaro te saludo. Yo creo que hay que analizarlo con mayor detenimiento. Los poderes fácticos son ustedes mismos. Es el Estado mexicano y los gobiernos priistas y panistas quienes han hundido en esta crisis al sistema educativo, que no se va a resolver. Porque esta no es una reforma educativa. Esta es la creación, como lo dijo el todavía secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa Ifet, que se trata de un nuevo estatuto laboral, que genera un régimen de excepción dentro del régimen de excepción que ya en la Constitución existe para los trabajadores al servicio del Estado, y que rompe con principios fundamentales establecidos en la Constitución en materia de derecho laboral, como el principio fundamental de la relación bilateral entre trabajadores y patrón. Y llevar a una ley del servicio profesional docente la reglamentación y normatividad de la relación laboral rompe con este principio básico de bilateralidad. Es como, por ejemplo, si la relación de los trabajadores petroleros se rigiera por la Ley de Petróleos Mexicanos, o si la Ley de Salud rigiera las relaciones de los trabajadores del sector salud. No creo que ni el senador Joel Ayala ni el senador Romero de Champs lo aceptarían. Claro, ellos están en condiciones muy distintas hoy a las del Bastel Gordillo. Yo creo que debe analizarse a fondo en realidad este problema, porque en el fondo lo que está es la búsqueda del rediseño del sistema corporativo para controlar al sistema educativo y a los maestros del país. Como lo dijo Claudio X González, el Junior, no el hijo del Fidel Velázquez de los empresarios, hay que recuperar el control de las plazas. Y ese control hoy se lo quieren quitar al sindicato, que por cierto se mantiene en su estructura integrado, claro, con cada
dirigente teniendo en el escritorio su expediente personal, pero lo que se busca es transferir el control corporativo de las plazas hacia la autoridad sindical, haciendo nugatorio los derechos de los trabajadores del sector educación. Y ahí vemos cómo incluso en la ley los trabajadores de la educación pierden su carácter, su estatus de trabajadores. Ya no están en la discusión de que si son trabajadores de la educación o son profesionales de la educación que se dio desde mediados del siglo pasado. Hoy pierden su carácter de trabajadores y se convierten en sujetos administrativos que van a perder todos sus derechos, porque el artículo 2º transitorio deroga en la práctica los derechos adquiridos al establecer que se derogan todas las disposiciones, léase las condiciones generales de trabajo, a lo dispuesto en la ley. Es grave la violación a los derechos laborales de los maestros establecida en esta propuesta de la ley, donde el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el empleo, principios básicos de derecho laboral, se convierten hoy en condiciones administrativas y dejan de ser derechos laborales, donde se anula la intervención de cualquier tipo de sindicato o coalición magisterial y donde las relaciones laborales ya no formarán parte de las condiciones generales de trabajo, dejándolo al manejo discrecional de la autoridad educativa desde el ingreso hasta la permanencia. Se llega al extremo, al igual que en la reforma laboral, de establecer una especie de outsourcing magisterial. Los artículos 23, 30, el 8º transitorio establecen contratos por tiempo fijo, crean la figura de nombramiento provisional para cubrir vacantes y se llega al extremo de permitir contrato por horas y con ello fraccionar el pago salarial de los maestros, como lo establece el artículo 42 y el transitorio 12º del dictamen. Y también, al igual que la reforma laboral, establece el derecho al despido por parte de la autoridad, artículo 70 y 8º transitorio, donde desaparece el derecho de inamovilidad en el empleo e instaura un nuevo procedimiento autoritario que permite la separación inmediata sin que haya garantía de juicio, la garantía de juicio de audiencia prevista en la ley. Por eso vamos a votar en contra. Y ustedes podrán aprobar la ley el día de hoy. Se cerrará un ciclo legislativo, pero esto ni va a cerrar ni va a resolver el problema. Está posponiendo y escalando el conflicto, y esto va a someter a prueba al Senado. Vamos a ver de qué está hecho este Senado. Si en este Senado va a perdurar que las decisiones que se adopten se tomen fuera, de que las iniciativas que provengan sean resultado de la negociación de unos cuantos a espaldas de la sociedad y del Congreso mismo, donde regresemos a los viejos tiempos de obligar a los legisladores a votar en contra de sus convicciones para fortalecer y apoyar los acuerdos de las burocracias partidarias. Yo espero que este Senado esté a la altura de su responsabilidad constitucional y cumpla con el verdadero equilibrio y separación de poderes. Muchas gracias. Gracias.